Y entonces, por favor, vamos a ver si compartimos la pantalla. El venerable está compartiendo ahorita la pantalla. ¿La ven? ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Sí, Ok. sin ningún problema. Ok, entonces bueno, vamos a darle la bienvenida en la escena para que entonces comencemos la plática de hoy siguiendo el antiguo sendero del Buda en este tiempo y lugar. Muchas gracias. Buenas noches a todos desde el Dhamma Vihara en México. En unos momentos vamos a dar comienzo a esta conferencia siguiendo el antiguo sendero del Buda en este tiempo y lugar. Voy a hacer unos ajustes aquí, o sea, si ustedes me pueden, por favor, vía chat, confirmar si ustedes me oyen bien, si están viendo bien la pantalla. Estoy compartiendo la presentación que vamos a utilizar hoy día. A ver. Entonces, todo bien, todo bien. Bueno, vamos a quitar mi video. Ok. Un momento, por favor. Entonces, hoy es viernes 29 de enero del año 2021. Son las 7:04 p.m. hora de México. Y hoy día vamos a hablar sobre siguiendo el sendero del Buda en este tiempo y lugar. Y como este es un encuentro con el budismo y estas conferencias están patrocinadas por el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, por el Dhamma Vihara, Cultivo de la Atención Plena C y Centro Bodaishi. Aquí tenemos una introducción de la conferencia de hoy. No obstante que la llegada del budismo a los países hispanohablantes es reciente, este está echando raíces profundas, aunque consideramos que estamos en una primera etapa de transmisión caracterizada por una asociación estrecha a las tres grandes tradiciones budistas de Asia, Theravada, Mahayana, Vajrayana. En esta conferencia exploraremos qué significa seguir el sendero del Buda en nuestros países en estos momentos tan críticos y también expondremos pautas para la difusión del budismo para las generaciones futuras. Entonces, esta es una introducción de lo que vamos a hablar esta noche. Y aquí nosotros tenemos los temas que vamos a tratar. Primero voy a leer algunos pasajes canónicos relevantes y después voy a hablar sobre la universalidad de las enseñanzas del Buda. Y a continuación, acerca de cómo esas enseñanzas se transmitieron después de que el Buda murió a diferentes lugares, incluyendo nuestros países hispanohablantes. Y dentro de la transmisión, quiero tocar el tema paradigmas de transmisión, las etapas de transmisión, y también hay dos preguntas que he formulado y que quiero hacerle a todos los participantes y que la vamos a responder al final. Y después voy a hablar acerca del antiguo sendero del Buda, aquí y ahora, y después vamos a leer unos versos del Dhammapada, y al final, bueno, los participantes tienen la palabra. Entonces eso es un poco el esquema de la conferencia de esta noche.
Entonces vamos a comenzar con los pasajes canónicos que me parecen que son importantes y relevantes. Entonces esto es un pasaje del discurso de la ciudad, el Nagara Sutta, el Samyutta Nikaya, los discursos agrupados. Voy a leer esto. Así como una persona andando en un bosque impenetrable viera un antiguo sendero, un camino inmemorial transitado por la gente de antaño, y siguiéndolo llegara a una antigua ciudad real habitada desde tiempo inmemorial. Así también, es el Buda quien está hablando, así también yo encontré un antiguo sendero, Purana Maga, un camino inmemorial, Purananyasa, que fue transitado por los Budas de antaño. ¿Cuál es este antiguo sendero, ese camino inmemorial que fue transitado por los Budas de antaño? Simplemente este noble óctuple sendero, a saber, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, tanto una R ahí, recta atención plena y recta concentración. O sea, de que el Buda normalmente en la canasta de los discursos utiliza símiles, y en este caso utiliza el símil de que una persona está en un bosque impenetrable, difícil de encontrar una vía, pero de repente esta persona encuentra un antiguo sendero y lo sigue, ¿no? Y resulta ser de que este antiguo sendero conduce a un buen lugar. En este caso es una antigua ciudad real habitada desde hace mucho tiempo. Entonces, de la misma manera, se dice de que el Buda descubrió este antiguo sendero, que en realidad el Buda es un descubridor que fue transitado por los Budas de antaño, y este antiguo sendero es el óctuple noble sendero. Después vamos a hablar un poco más acerca del óctuple sendero. O sea, de que lo que nosotros estamos viendo aquí es de que el Buda en realidad descubre algo que es muy importante, y en este caso es este noble óctuple sendero. Y aquí tenemos otro pasaje que quiero compartir, que es el Upada Sutta, el discurso de la aparición. Entonces este discurso dice lo siguiente: aparezcan los tathagatas o no aparezcan los tathagatas. Los tathagatas significa lo mismo que Budas. Aparezcan los Budas o no aparezcan los Budas, realmente persiste esta condición, este principio de los Dhammas, esta ley de los Dhammas. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes, todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios, y todos los fenómenos condicionados son impersonales. El Tathagata comprende perfectamente y realiza esto por medio de la sabiduría. Habiéndolo comprendido perfectamente y realizado por medio de la sabiduría, el Tathagata anuncia, enseña, revela, establece, analiza, examina, dilucida. ¿Qué cosa? Todos los fenómenos condicionados son impermanentes, todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios, todos los fenómenos condicionados son impersonales. O sea, de que este sutta es bien importante también para nosotros, porque aquí nos muestra de que el Buda en realidad es un descubridor de algo que ha existido antes que él, existe y existirá. O sea, eso es la primera parte del Buda. Y la segunda parte del Buda es que no solamente él descubre, sino, como pueden ver en el segundo pasaje, el Buda, después de haber descubierto, enseña, digamos, para resumir, ¿no? Hay todas esas palabras: anuncia, enseña, revela, establece, analiza, examina, dilucida. Enseña lo mismo que descubrió. Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos presente cuando vamos a hablar de un tema como el de hoy, de seguir el camino del Buda en este tiempo, este lugar. Y esto va a ser claro
en las siguientes láminas. Entonces, en realidad, lo que nosotros hemos visto anteriormente habla un poco de la universalidad del descubrimiento del Buda. Y nosotros aquí podemos mostrar un poco el origen de todo esto. O sea, que el Buda, antes de ser Buda, en Pali es Bodhisattva, o en sánscrito es Bodhisattva. Y entonces, aquí para un Bodhisattva, o un Bodhisattva, ¿no? Tiene dos principios rectores, que son la sabiduría y la compasión. Entonces, en base a esos dos principios rectores, se dice de que el Bodhisattva, este individuo, cultiva y desarrolla las 10 o las 6 perfecciones. Entonces la sabiduría y la compasión son como los principios rectores para cultivar esas 10 perfecciones, que ahora no voy a entrar en eso. Entonces, por mucho, mucho tiempo, ese ser cultiva esas 10 o 6 perfecciones en base a esos dos principios rectores de la sabiduría y la compasión. Entonces, después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, se convierte en un Buda, ¿no? ¿Y por qué se convierte en un Buda? Debido a la sabiduría. O sea que en este significado, Buda significa descubridor. La voz Pali, Buda, la derivación puede ser ese que descubre o ese que hace que otros descubran. Entonces, y después de que el Buda se convierte en descubridor, el Buda enseña. Entonces, tenemos el rol del Buda como maestro. Y se dice de que el rol del Buda como maestro es debido a la compasión. Entonces, aquí nosotros en este cuadro podemos ver cómo los principios rectores que sirven para el cultivo y el desarrollo de las 10 perfecciones, cuando se convierte en un Buda, esos principios rectores se convierten en factores del descubrimiento, en este caso la sabiduría, y en un factor de la enseñanza que el Buda enseña, que es la compasión. O sea, de que es muy importante, yo creo, que nosotros nunca perdamos de vista estas cosas que hacen a lo que es un Buda, ¿no? El descubridor por la sabiduría, el maestro por la compasión, ¿no? Ahora, los pasajes que yo leía antes hablan de que las enseñanzas, el descubrimiento, digamos, del Buda es universal. El pasaje del discurso de la aparición. Entonces se dice de que el Buda descubre y expone, o sea, recuérdense, la sabiduría expone la compasión, los componentes finales de la realidad y las condiciones que permiten que estos existan momentáneamente, o sea, estamos hablando solamente de los fenómenos condicionados. O sea que eso es, en los sutras más antiguos, se habla de que el Buda descubre los componentes finales de la realidad y las condiciones que permiten que estos componentes existan momentáneamente, ¿no? Ahora, y también el Buda también descubre y expone que a partir de esos componentes finales de la realidad, la mente construye otra realidad que corresponde al lenguaje, conceptos y modos convencionales de expresión. Es lo que se llama la realidad convencional en Pali, Samuti Sachi. O sea, de que las enseñanzas del Buda, el descubrimiento es universal y el Buda expone esta universalidad de su descubrimiento utilizando el lenguaje, los conceptos y los modos convencionales de expresión. Yo estoy hablando, ahora estoy usando conceptos, ¿no?, para hablar sobre el descubrimiento del Buda, que pertenece a la otra realidad, que es la realidad última. Ahora, de hecho, muchas veces uno le pregunta a las personas qué fue lo que descubrió el Buda debajo del árbol Bodhi.
Normalmente la respuesta es las 4 nobles verdades, lo cual es correcto. Pero aquí nosotros tenemos las propias palabras del Buda con relación a su descubrimiento. O sea, esto lo pueden encontrar en el Udana, en el primer discurso de la iluminación. O sea, de hecho, estas son lo que el Buda dice con relación a su iluminación. O sea, de que el Buda no dice aquí que no habla de las 4 nobles verdades, no obstante es lo mismo, ¿no? Entonces, esta es una traducción del Pali que dice realmente cuando los Dhammas se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque comprende los Dhammas y sus condiciones. Entonces, ahora, la universalidad del descubrimiento del Buda se puede expresar de diversas formas. Por ejemplo, una forma de expresar la universalidad del descubrimiento del Buda es a través de las 4 nobles verdades, ¿no? El noble octuple sendero que vimos en un pasaje que es parte de las 4 nobles verdades, en realidad. También a través de las 3 características de impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad de los fenómenos condicionados, el origen condicionado, etcétera. O sea, de que hay muchas formas de expresar el descubrimiento del Buda, la universalidad del descubrimiento del Buda. Como regla, si ustedes quieren utilizar una regla, cada vez que se utiliza el lenguaje de realidades últimas, entonces se está expresando esa universalidad del descubrimiento del Buda. O por ejemplo, cuando el Buda habla sobre los 5 agregados, ¿no? Ahí se está expresando el descubrimiento del Buda, porque son verdades universales, ¿no? Cuando el Buda habla de las 12 bases de los sentidos, los 18 elementos, etcétera. O sea, de que hay muchas formas diferentes de expresar esta universalidad del descubrimiento del Buda, o el descubrimiento del Buda. Ahora, entonces nosotros hemos dicho, bueno, antes de seguir, porque este es el primer tema que nosotros vimos. Que el descubrimiento del Buda, el Buda es un descubridor, o sea, el Buda en realidad descubre algo que existió antes que él, que existe y existirá, ¿no? Entonces, y este descubrimiento del Buda se puede expresar de distintas formas, como las 4 verdades, etc. Ahora, después de que el Buda muere, comienza la transmisión, nosotros podemos decir, de ese descubrimiento. Entonces, leamos lo que dice ahí. La universalidad del descubrimiento del Buda, expresada de diversas formas, fue permeando las diversas culturas de Asia, con las que el budismo fue entrando en contacto durante su gradual y pacífica expansión. Aunque la desnudez de esta universalidad también se fue vistiendo con diversos ropajes culturales. Ok, permítanme detenerme un poco con esto. O sea, de que el Buda muere a los 80 años y se lleva un tiempo para que el budismo comienza a expandirse por los distintos países de Asia. O sea, más o menos pasan 230 años, 250 años, que es a partir del rey Asoka, el emperador Asoka, cuando el budismo comienza a expandirse a distintos lugares, ¿no? Y el budismo se expande a través del comercio, entonces gradual y pacíficamente el budismo se expande, ¿no? Hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, ¿no? Y a medida que se va expandiendo el budismo y entra en contacto con otras culturas diferentes, entonces nosotros vemos, por eso es lo que dice ahí, la desnudez de esta universalidad se va vistiendo con diversos ropajes culturales. Después de la segunda mitad, o sea que estamos haciendo aquí un salto cuántico,
porque claro, por tiempo no puedo entrar más en eso, pero si quieren después al final pueden hablar un poco más sobre la transmisión. Pero de cualquier manera, el budismo se va expandiendo y empieza a llegar a Occidente a finales del siglo XIX, el siglo XX, ya se va estableciendo cada vez más, ¿no? Y después de la segunda mitad del siglo XX, se dice que la enseñanza del Buda llega a México. Yo no sé qué llegó primero, si el Zen o el budismo tibetano. Tenemos representantes del budismo Zen antes que el budismo Theravada. Y el budismo Theravada es la última rama que llega, pero todas las ramas del budismo llegan a México y también al resto del mundo hispanohablante. Pero el budismo llegó amarrado, como un niño todavía no destetado, a alguna de las tres grandes tradiciones de Asia y sus subvariedades. ¿Sabe qué? Son las tres grandes tradiciones de Asia: el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana. Pero, o sea, el budismo llegó a México, pero llegó con la cuerda o con la riata, como dicen en México, ¿no? Del Theravada o del Mahayana o del Vajrayana. Ahora, para tener un panorama histórico claro de la forma en que se difundió el budismo, es importante comparar cómo este llegó a nuestros países, es decir, México, países hispanohablantes, amarrado con la cuerda de alguna de las tres grandes tradiciones, con la forma en que este se expandió originalmente en la época del Buda. O sea, de que yo creo que esto nos da una idea a nosotros, ¿no? Si nosotros comparamos cómo se expandió originalmente el budismo en la época del Buda y cómo se expandió, cómo llegó a México después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, se dice que 3 meses después de la iluminación del Buda, cuando ya existían 60 discípulos iluminados, el Buda decidió enviarlos a diversos lugares a exponer el Buda Dhamma, su enseñanza. La siguiente es una traducción del Pali al español de las palabras pronunciadas por el Buda. Esto está en el Vinaya y también en otros lados. Monjes, yo estoy liberado de todas las tentaciones humanas y divinas. Vosotros también estáis liberados de todas las tentaciones humanas y divinas. Andad por el mundo para beneficio de mucha gente, para la felicidad de mucha gente, con compasión hacia el mundo. Que dos no vayan juntos. Enseñad el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final. Existen seres con poco polvo en los ojos que se perjudicarán al no escuchar el Dhamma. Habrá aquellos que comprenderán el Dhamma. O sea, de que en la época del Buda, después de la iluminación del Buda, no existía el budismo. Entonces el Buda decide mandar a todos 60 monjes que vaya cada uno solo. O sea, porque en realidad hay mucho para enseñar. O sea, no es bueno que vayan dos juntos, por eso dice ahí. Y que enseñen el Dhamma. El Dhamma se dice que es bueno en el comienzo. Hay muchas interpretaciones de esto. Es bueno en el comienzo por la parte de la práctica de la ética. Es bueno en el medio por la práctica de la concentración. Es bueno al final por la práctica de la sabiduría. Y existen seres con poco polvo en los ojos que se perjudicarán al no escuchar el Dhamma. Habrá aquellos que comprenderán el Dhamma. O sea, de que en realidad los monjes fueron y enseñaban a la gente que quería escuchar, y de esa manera se expandió el budismo originalmente. O sea, esa es la forma original como se expandió el budismo. O sea, de que la forma esta original nosotros le podemos llamar el paradigma primigenio. O la anterior, es decir, la forma en que se terminó el budismo originalmente se puede denominar paradigma primigenio. Ahora, la forma en que llegó el budismo a México y los países hispanohablantes y a otros países, amarrado a alguna de las tres grandes tradiciones, lo podemos llamar o denominar paradigma tradicional.
sea que nosotros llegamos aquí, ¿no? Representando alguna de estas tres tradiciones. Yo vine aquí hace aproximadamente 22 años, amarrado, podríamos decir, de la tradición Theravada. Ahora, el paradigma tradicional, podemos decir que tiene dos variedades. Lo que nosotros podemos llamar el paradigma tradicional étnico, o sea, por razones de espacio no puedo entrar mucho más en esto, pero templos, centros o monasterios dirigidos por personas originarias de países budistas en países no budistas. O sea, por ejemplo, no sé, si ustedes tienen un monasterio de Tailandia, ¿no? Y tienen un monje de Tailandia aquí en México, eso sería un paradigma tradicional étnico. Y el paradigma tradicional no étnico, templos, centros o monasterios dirigidos por personas locales en países no budistas. Entonces, la mayoría de nosotros seguimos el paradigma tradicional no étnico. Por ejemplo, el Dhamma Vihara es un monasterio dirigido por personas pertenecientes a la cultura hispanohablante que enseñan a personas de su misma cultura. Lo mismo aplica para gran parte de los grupos de otras tradiciones, como el Zen, el tibetano, etc. O sea, de que nosotros somos parte de este grupo tradicional no étnico. La mayoría de los grupos... Gorda, ¿ves? Lo que debes hacer, haz la transferencia, pero la tarjeta de crédito. Ahora, algunas características de los grupos tradicionales no éticos somos nosotros. A ver, hay una persona ahí que tiene el micrófono abierto, no sé si los moderadores... no étnicos, nosotros, son los asociación con alguna de las tres grandes ramas del budismo. Si quieren le pueden poner la palomita. Asociación directa o indirecta con maestros originarios de los países budistas, falta una S, de Asia, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, nosotros estamos asociados, por ejemplo, con el venerable Silananda, que era un monje ya fallecido, que es originario de Birmania, y el venerable Silananda con otros monjes, y la mayoría de los centros, ustedes pueden establecer una directa o indirecta asociación. Y el tercer punto que es bien importante es la adopción de rasgos culturales de esos países en nuestros países que poseen rasgos culturales diferentes. O sea que nosotros importamos todo, digamos, todo el bagaje, no solamente la tradición, sino también muchos rasgos culturales. Por ejemplo, no sé, si ustedes van a un monasterio de Tailandia, la gente laica normalmente va con ropa blanca, o sea, hay muchas cosas culturales, ¿no? Que también se importan, digamos, con la misma tradición, con la gran tradición. Aquí nosotros tenemos una línea del tiempo que yo creo que es importante. El año 588 antes de la Era Común es, de acuerdo con la cronología Theravada, es cuando el Buda descubre, se ilumina, o sea, eso es el año 588 antes de la Era Común. Entonces, ahí nosotros tenemos que el Buda descubre las 4 nobles verdades y otras cosas más. Pero estoy hablando de la universalidad que estaba hablando antes. Y si ustedes meten esas 4 nobles verdades en el embudo, si quieren llamarle embudo, o ¿cómo se dice? El black hole del tiempo y el espacio, que ahí lo tienen, ¿no? Entonces después sale de ahí del embudo el Theravada primero. O sea, el Theravada viene de 100 años, entre 100 años y 230 años más o menos después de la muerte del Buda. Y después son fechas aproximadas, pero bueno. Después tenemos el Mahayana, que sale en 100 años antes de la Era Común, y después tenemos el Vajrayana, que es
en el año 500 de la era común, o sea, de esta era, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos ahí las tres grandes tradiciones. Y imagínense, el Theravada, como quien en el siglo XX llega, ¿no?, a los países hispanohablantes, el Mahayana. O sea, son tradiciones que se originaron más o menos en esas épocas. Por supuesto de que esas tradiciones no son estáticas y se van, digamos, desarrollando, etcétera, etcétera, pero el origen de esas tradiciones son esas épocas que nosotros tenemos. Y nosotros recibimos, ¿no?, el budismo de esas tres grandes tradiciones. Ahora, en base a lo analizado anteriormente, consideramos que en este tiempo y lugar estamos en una primera etapa de transición, caracterizada por una asociación estrecha a las tres grandes tradiciones budistas de Asia, Theravada, Mahayana y Vajrayana, y a las variantes de esto. O sea, que dentro del Theravada ya hay distintas, digamos, subescuelas, lo mismo dentro del Mahayana y el Vajrayana. Ahora, ¿cómo pasar a la segunda etapa de transmisión? Ahora, para pasar a una segunda etapa de transmisión, se requerirían tres cosas. Un mayor número de maestros con profundo conocimiento tanto de la doctrina como la práctica, una mayor difusión de la doctrina y práctica en nuestras sociedades, y una buena comprensión de cómo enseñar y practicar el Dhamma en nuestros ámbitos culturales específicos. Esto tercero es bien importante. Pero también, o sea, no solo existen ya, podemos decir, maestros que tienen conocimiento de la enseñanza, de la doctrina y la práctica en las distintas tradiciones, pero en realidad se requiere más. Y también se requiere una mayor difusión de esta doctrina y práctica en cada una de nuestras sociedades. Esas dos cosas no es. O sea, hay que incrementarlo. Y el tercer punto, como dice ahí, buena comprensión de cómo enseñar y practicar el Dhamma, la enseñanza del Buda, ¿no?, en nuestros ámbitos culturales específicos. O sea, nosotros vivimos en un tiempo y un lugar específico. No podemos trasplantar y tratar de enseñar exactamente igual. Ahora, con relación a los dos primeros, mayor número de maestros y una mayor difusión, eso se puede lograr dedicando recursos a instituciones educativas budistas. Por ejemplo, el IEB, que vamos a cumplir 10 años, en octubre, es una institución académica dedicada precisamente a eso, investigación, estudio y formación del budismo en el mundo hispanohablante. O sea, pero también, bueno, dedicando recursos también a fundar templos o centros o monasterios, ¿no? Entonces, de esa manera se puede lograr, digamos, esos los dos primeros puntos que vimos, ¿no? Ahora, con relación al último punto, ¿se recuerda el último punto? Que es una buena comprensión de cómo enseñar y practicar el Dhamma, la enseñanza del Buda en nuestros ámbitos culturales específicos. Yo quiero explicarles aquí, bueno, una clasificación tradicional de cómo hay que practicar la enseñanza del Buda es de acuerdo con estos tres grupos: la generosidad, que se llama Dana, la ética, que es Sila, y la meditación, que es Bhava. En ese orden. O sea, primero generosidad, después ética y después meditación. Ahora, y yo he diseñado dos preguntas que yo quisiera, a ustedes ahí pueden poner la palomita que ustedes quieran, o el tilde, como dicen en otros países, y al final les voy a ver que ustedes me ayuden, cada uno de ustedes responda a estas preguntas. O sea, no las vamos a responder, las vamos a dejar para la participación final. Los maestros y practicantes budistas de nuestras sociedades tienen una buena comprensión y práctica de cada una de estas tres etapas de entrenamiento: generosidad, ética y meditación.
Yes or no. Uy, uy, uy. ¿Sí o no? Ok. O sea que hay que corregir ahí, ¿no? Entonces, los maestros y practicantes budistas de nuestras sociedades, por ejemplo, México, no sé, España, lo que sea, ellos tienen una buena comprensión y práctica de cada una de estas tres etapas de entrenamiento: generosidad, ética y meditación. Al final, vamos a tratar de responder esto. Y la segunda pregunta es, ¿los maestros budistas en nuestras sociedades tienen una buena comprensión de las enseñanzas universales del Buda y de sus propios ámbitos culturales para enseñar a otros la puesta en práctica de estas con éxito? O sea que son diferentes las preguntas, ¿no? La primera es que si, por ejemplo, estas enseñanzas de generosidad, ética y meditación, ¿no? Si realmente los laicos, bueno, los maestros y los seguidores budistas comprenden esas tres etapas, digamos, de la práctica de la enseñanza del Buda. Y esta otra es que comprender no solamente las enseñanzas, sino también el ámbito cultural, para poder explicar esas enseñanzas en nuestro propio ámbito cultural, de tal manera que otros puedan beneficiarse o poner en práctica las enseñanzas y tener éxito. Esa es la segunda pregunta, espero que esté claro eso. Ahora, el antiguo sendero del Buda aquí y ahora. Ahora, para seguir el antiguo sendero del Buda en este tiempo y lugar, es importante tener siempre presente que este consiste en el doble octuple sendero: recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. ¿No? O sea, en realidad eso es lo que es el sendero o la práctica que el Buda descubrió, ¿no? Y que el Buda enseñó, ¿no? Y esos 8 componentes se dividen en los 3 grupos de la ética: recto lenguaje, recta acción y recta vida; la concentración, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración; y la sabiduría, recto entendimiento, recto pensamiento. O sea, que nosotros tenemos, ese es el antiguo sendero del Buda, ¿no? Que uno debería practicar aquí y ahora. Ahora, cada uno de los componentes del noble óctuple sendero es un factor mental, en realidad. O sea, es inmaterial, un contenido de la conciencia. Aún el recto lenguaje, la recta acción y la recta vida son estados mentales. O sea, que el óctuple noble sendero son contenidos de la conciencia, todos, cada uno de los 8. Entonces, cuando estos componentes o estos contenidos de la conciencia que forman parte del noble óctuple sendero se cultivan y se desarrollan, se dice que la mente logra comprender la realidad tal cual es, o sea que eso es la sabiduría. Y la práctica del noble óctuple sendero produce mejores individuos, ya sea a nivel ético, a nivel psicológico, etc. Y mejores individuos componen mejores instituciones. Y mejores instituciones constituyen una mejor sociedad. ¿No es esto lo que todos queremos? O sea, de que en realidad el antiguo sendero del Buda es practicar este noble óctuple sendero. Si uno practica este noble óctuple sendero, entonces uno se va a convertir en mejor individuo, y mejores individuos forman mejores instituciones, y mejores instituciones constituyen una mejor
sociedad. Ahora, hay 2 versos del Dhammapada que para terminar quería leer. Entonces uno podría vivir 100 años sin ética, sin concentración. Mejor es un solo día de la persona ética del que medita. Uno podría vivir sin sabiduría, sin concentración. Mejor es un solo día del sabio del que medita. ¿Sabe qué? Ahora, en realidad, a mí me interesa de que participemos todo en esto. Y entonces, por eso, a partir de ahora, yo quisiera abrir un espacio para preguntas, comentarios, etcétera. Ahora, pero es necesario de que nosotros nos ajustemos a las normas, ¿no? De que un minuto por participante, ¿no? Por favor, los moderadores se encarguen, ¿no? de eso, porque si no, somos muchos, y yo creo que es importante lo que hemos tocado, y bueno, y podemos entrar en más detalles, ¿no? Sobre la práctica de seguir el camino del Buda en nuestras sociedades, pero por favor sigamos esos principios de un minuto por persona. Entonces, no sé quién se va a encargar de moderar. Si hay preguntas primero, o si comentarios, por favor levanten la mano. Y no sé quiénes son los moderadores aquí, pero adelante, Oscar, entonces. Gracias, venerable. Buenas tardes, buenas noches a todos. La pregunta es la siguiente. ¿Podría decirse que en estos tiempos la enseñanza del Buda va en crecimiento en el mundo, es decir, en auge, o que las enseñanzas van en decrecimiento? Reitero, en el contexto de estos tiempos, venerable. Pues estadísticamente, en números, el budismo representa, son como 600 millones. Pero se dice de que va, en algunas partes va decreciendo el número de seguidores del budismo y en otras va aumentando. En los países originales va disminuyendo. En los países de Occidente, por ejemplo Europa, América, el budismo va aumentando. Pero la tasa de aumento no es muy significativa. El budismo representa el 5 o 7% de la población, ¿no? Incluso hay una conferencia que yo di, y hay un estudio que se Pew Research que hicieron sobre religiones, si quiero después se lo paso. Pero sí, que el budismo no va incrementando, ¿no? Hacia el nivel global, pero en ciertos lugares se va incrementando. Gracias, venerable. Ok. ¿Alguien más? Buenas tardes a todos, buenas noches. Soy Betty Villafuerte de Capac y estaré como moderadora en este momento para apoyar a Venerable. Si alguno tiene alguna pregunta, que sea breve, gracias. Adelante. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy muy nueva, me llamo Tania, introduciéndome en los estudios del budismo y no entiendo qué significa ser laico para el budismo. Bueno, ser laico significa no ser monje o no pertenecer a la orden monástica. O sea, de que un laico, digamos, sigue ciertas reglas diferentes que los monjes. Tradicionalmente es así. ¿Está bien? Entonces, si yo aprendo, yo soy laica. Sí, claro. Para ser monástico uno tiene que recibir una ordenación. Dependiendo Claro. dependiendo de la tradición que uno pertenece,
Entonces hay distintos requisitos para esa ordenación. Gracias. Ok, ahora yo hice unas preguntas ahí. No sé si alguien quiere, si quiere volvemos a esa lámina, porque a mí me interesa saber, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿No? En realidad, esta es la primera pregunta. Ahora, ahí está. Me gustaría saber qué opinan de ustedes de esto. O sea, porque en realidad la práctica del budismo se puede sintetizar en generosidad, ética y meditación, o ética, concentración y sabiduría, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Los maestros y practicantes budistas de nuestras sociedades tienen una buena comprensión y práctica de cada una de estas tres etapas de entrenamiento. Desafortunadamente no, venerable. Entonces, Ruti es alguien que ha practicado el budismo por muchos años, y entonces la opinión de Ruti es importante porque no solamente Ruti es de México, sino también ha conocido maestros de distintas partes, estudiado y meditado. Entonces es importante escuchar la respuesta de Ruti. A ver, Ruti. Sí, no, la verdad es que desafortunadamente a nivel de los laicos me ha tocado en muchas ocasiones recibir enseñanzas de personas que se dicen maestras de budismo y su conocimiento es muy superficial, o porque tomaron o hicieron algún retiro de vipassana o con alguna otra técnica, y entonces ya creen que conocen todo y se ponen a dar clases y 6 meses después ya escribieron libros. O sea, como que son expertos y la verdad es que su conocimiento es muy superficial, y en muchas ocasiones en Occidente no se le da la suficiente importancia a la ética. Y para mí ese es un aspecto fundamental, tanto como maestro como practicante. O sea, hay que hacer mucho énfasis en la ética. Y esa falta de énfasis en la ética es el resultado de lo que estamos viendo en muchas sociedades actualmente, en muchos gobiernos. Exacto. Y sí, o sea, pero también yo digo que es la condición o la causa por la cual el budismo no se expande más. No se puede pasar a una segunda etapa, ¿no? O sea, nosotros seguimos en esta primera etapa y vamos a seguir en esa primera etapa en la medida de que los maestros y los practicantes no tengan una buena comprensión y práctica de estas tres etapas de entrenamiento, ¿no? La generosidad. Yo lo que le pediría a todos los participantes es de que si ustedes practican o siguen el budismo de una u otra manera, a través, amarrado de alguna de estas tres grandes ramas o tradiciones del budismo, que ustedes mismos se pregunten a sí mismos, no tienen que contestarlo ahora, ¿no? Si realmente ustedes comprenden y practican eso que está ahí, ¿no? Porque en realidad la expansión del budismo depende de que eso realmente se comprende y se practique bien. O la otra posibilidad es que el budismo se institucionalice como, o sea, son las religiones, digamos, que están, por ejemplo, aquí. Entonces, claro, si el budismo se institucionaliza, entonces a lo mejor el budismo podría tener una gran cantidad de seguidores, pero eso no significa de que la gente siga las enseñanzas del Buda. Bueno, eso es bien importante que nosotros tengamos presente, ¿no? Entonces, esa era la primera pregunta. No sé si alguien quiere responder también a esa pregunta. Gracias, Ruti, pero es bien importante. Sí, aparte el mundo está así como está, porque no existe, digamos,
esos principios de la generosidad, de la ética, fundamentalmente, ¿no? Yo recuerdo al venerable Usilananda que en una ocasión dijo que si todos los presidentes siguieran por lo menos los 5 preceptos, estaríamos en otro mundo. Buah. Imagínense, ¿no? ¿No? O sea, uno ve, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora con toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, toda la especulación, uno va a una farmacia que quiere comprar algo, ¿no? Me estaba comentando el ingeniero que nos arregla el internet de aquí que también las proveedores de internet, si uno usa demasiado ancho de banda, ya le quieren cobrar más, ¿no? Sobre todo cuando ahora uno depende de todo esto, ¿no? Entonces la condición humana, ¿no? No es muy buena, ¿no? En estos momentos, ¿no? Cuando se requiere, digamos, solidaridad y todo lo demás. No, pero ¿no? La gente trata de sacar beneficio, provecho, ¿no? De otros. No sé si alguien más quiere responder la primera pregunta. Sí, A ver, yo, Betty, ¿quién es yo? Betty Villafuerte, es que mi otra computadora está fallando el sonido, perdón. Ah, ok. Venerable, yo creo que nos hace falta también a los que consumimos este tipo de información, porque realmente a veces nos vemos como consumidores, por eso es que hay mucha falsedad, ¿no? Cuando tú vas a entrar en algún taller o vas a entrar en algún retiro, observar qué es lo que estás tú comprando, porque la gente quiere comprar todo, o sea, todo se ha vuelto un mercantilismo. Y cuando alguien te dice de la generosidad, la ética, meditación, ahora con la palabra mindfulness, o sea, como que los científicos le hicieron el boom, entonces los psiquiatras ya venden mindfulness, los psicólogos ya venden mindfulness, entonces se volvió como muy mercantil, pero cuando uno mismo no va a comprar y empiezas a vibrar qué te está dando el instructor, porque maestros, pocos como usted, son está en ello, entonces lo consumes. O sea, ahí también depende de qué tan despierto estés o qué tan dormido estés. Uno que tiene un poquito más de conocimiento, bueno, ya sabe uno discernir, esto sí vale, esto no vale, sin juzgar, ¿no? Porque eso es también bien importante, cada quien su cama, ¿no? Cada quien su karma. Ese es mi punto de vista, venerable. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Oscar había levantado la mano. Yo, venerable. ¿Quién Venerable. es yo? Soy Isabel. Soy Isabel. Adelante, Isabel. Isabel, ya. Adelante, Isabel. Bueno, yo quisiera compartirles pues mi experiencia aquí en el budismo en México, que llevo casi 4 años participando aquí en el monasterio y son, bueno, pues las primeras enseñanzas que yo he escuchado de budismo ha sido de usted, venerable, y bueno, de otros maestros que han venido a dar retiros. Y mi punto de vista es que tanto el maestro como nosotros los participantes, lo más importante pues es la práctica para poder tener la comprensión. Si nosotros tomamos preceptos, practicamos pues la ética, la generosidad y la meditación es importante porque diario tenemos la oportunidad de practicar uno mismo. Tenemos las 2 opciones, o sea, la generosidad casi todos los días tenemos una oportunidad de practicarla, y a mi punto de vista es muy importante para mí, como usted que es maestro, para mí, muy bien explicado lo que nos ha dicho de la generosidad, de la ética y la meditación. Lo más importante es practicarla para poder comprenderla, y a mi punto de vista muy mío, ha sido muy bien explicado para mí y estoy muy agradecida por eso, porque si yo practico, pues sí tengo el entendimiento de saber cómo es la generosidad, ¿no? Es eso, venerable, para mí. Muchas gracias, Isabel. Isabel vive aquí cerca del monasterio, en un lugar que se llama El Esquilón, y hace 4 años que viene a
al monasterio, tomó un retiro con Ruti. O sea, bueno, Isabel es alguien que ha aprendido, practicado y se ha beneficiado de las enseñanzas del Buda. Oscar, adelante. Gracias, venerable. Así es. Para responder la pregunta, también respondería con no, de que no se cumple, y desde el punto de vista de que considero que en estos tiempos se privilegia la falta de ética y moralidad. O sea, así es como funciona la sociedad, y el ecosistema consiste en sacar ventaja y sacar más ventaja del que está desprotegido. En el punto de vista que desarrollo, puedo observar que el esclavismo ha evolucionado, existe hoy día, ha evolucionado. Podemos encontrar que nuestros teléfonos celulares, está documentado, cualquier cosa que consumamos saca ventaja de cualquier persona en el mundo a través de una esclavitud. Entonces, me parece que no están las condiciones idóneas para que el budismo florezca, y no obstante, por lo mismo es muy difícil encontrar convicción en los maestros de esta enseñanza por todo este contexto. Es la opinión que quería compartir. Ok, muchas gracias. Andrés Alvarado. Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que no hay maestros, pero y también es un aspecto cultural porque, por ejemplo, pues uno ve en los países de Asia que ellos fácilmente hacen generosidad, ya lo traen inculcado en su cultura, en la parte ética también, ajá, y nos dicen, bueno, allá en los países asiáticos no meditan, casi todos se lo dedican a la generosidad y a la ética, ¿sí? Entonces, como que son aspectos culturales que se van permeando. Entonces, pues no hay maestros ahorita que enseñen generosidad, ética y meditación porque no se ha entrenado así y se están generando las condiciones. Por ejemplo, yo había comentado, todos los domingos nosotros tomamos los preceptos, ¿sí? Con el venerable Rajula, ¿sí? Y tomamos meta, y entonces pues se está volviendo cultural esa parte en nosotros. Y entonces nos está permeando esa parte, la parte de la ética de cada fin de semana, estarlo renovando, se medita un poco, ¿sí? Preguntas y respuestas acerca de la práctica. Entonces eso está permeando la cultura de las personas que estamos participando ahí. También, por ejemplo, hay unos monjes que estudian el budismo temprano, ajá, el budismo temprano, y todos los miércoles a las 3 de México se conectan y meditamos. Nos explican un sutta, ahorita estamos viendo el Paranibbana Sutta, nos explican, ¿sí? Perfectamente cómo funciona, qué es, qué dijo el Buda, dudas acerca de cómo es la enseñanza, y cuando son los días de Upasota, bueno, el día de Buda, de Buda, ajá, nos conectamos con ellos y nos dan los 8 preceptos y nos dice, este día se lo van a dedicar a los 8 preceptos, se van a dedicar a meditar, no van a comer después de las 12 del día, y no todo lo que se hace en los países budistas acerca de eso. Y entonces eso va permeando en nosotros el aspecto cultural, ajá, de esa parte de lo que es el budismo. Ajá, entonces, sí hay ciertas maestros que están haciendo ese trabajo, pero somos muy poquitos, o sea, somos, no sé, con Venerable Rajula somos 15, 20, con el Venerable Santa Vihari, que es los miércoles, somos 8 o 10, ajá, entonces, sí necesitamos mayor difusión y las personas que somos budistas, pues integrarnos a esas partes para que se tome más fuerza y vaya mande su aspecto cultural en nosotros y se vaya permeando en nuestra sociedad y y las personas que vienen atrás de nosotros, los niños, ajá, vayan entendiendo eso, ¿no? Y entonces en la medida que eso vaya permeando o se vaya repitiendo en nosotros, pues se van a ir generando, ¿no? Se van a ir generando y vamos a evitar que se comercialice, ¿sí? Que se comercialice la enseñanza, ¿no? Con lo de mindfulness o otros tipos de budismos que están surgiendo, ¿sí? Donde quitan toda la parte ética de generosidad y solamente enseñan meditación
y dicen que quitan toda la parte ritualista, ¿no? Del budismo, tratando de vender algo. Entonces, eso es el peligro que se está manejando. Entonces, hay algunos maestros que sí están trabajando en esa parte de enseñarnos la generosidad, la ética y la meditación. Y entonces, pues, es la suerte de encontrarlos, ¿no? Y estar con ellos para que se vaya permeando esa parte en la sociedad de México. Gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, buenas noches. Sí, bueno, dos personas, Bárbara. Ajá. Así es. Es Bárbara la que está pidiendo la palabra y después serías tú, Ernesto. Gracias. Hola, muy buenas noches. Yo aquí en México, pues en realidad nada más sigo los maestros del IEP, que son los que conozco, bueno, y capaz que fue a través de ellos como llegué al IEP, y pues puedo decir que sí son maestros que conocen, que practican, bueno, la ética, pienso, pero no conozco más, y precisamente por ese riesgo que es como dar con una persona que no tenga un buen conocimiento, que puede incluso como confundir las cosas y confundirme, prefiero mantenerme con lo poquito que conozco, con lo que tengo más en la mano. Ahora, sobre la práctica de los laicos, de nosotros, pues sí, al no vivir en una sociedad budista implica una disciplina mucho más estricta, pero pues eso ya depende de cada quien y de la disciplina de cada uno. Gracias. Gracias. Ernesto, adelante. Sí, buenas noches. Ernesto Rodríguez de Caracas, Venezuela. Muchas gracias, Venerable, por estos encuentros y estas conversaciones. Yo creo aquí hay dos cosas. A mí me es muy difícil responder si los maestros y practicantes budistas en nuestra sociedad tienen una buena comprensión de la generosidad, la ética y la meditación. Yo practico budismo Zen con Marina y Wilson aquí en Venezuela hace varios años. Podría responder por unas pocas personas, yo diría que sí, pero me es muy difícil generalizar, ¿no? No me siento en capacidad de responder objetivamente esa pregunta. Pero una cosa es esa, la pregunta va dirigida a ese 5 o 7% de la población. Entonces, eso es una cosa. Y la otra es si en la población, si en las culturas, si en Occidente hay generosidad, ética y meditación, pues indudablemente que no. Pero creo que esta pregunta tiene como dos vertientes. Una, a los maestros y practicantes. No me siento en capacidad de responder objetivamente a eso. Ahora, por supuesto, en nuestra sociedad hay generosidad, ética y meditación. Pues por supuesto que no. Eso sí está muy claro. Pero creo que son como esas dos cosas que no podemos achacar a ese 5 o 7%, si sí o si no, el malestar de la sociedad es mucho más complejo que eso. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy importante lo que dice. Claro, porque nosotros vivimos en sociedades, ¿no? Que el budismo, digamos, llegó tarde, podemos decir, y sociedades, ¿no? Que tienen una cultura, digamos, diferente. Entonces, un poco la tarea nuestra es, digamos, transmitir estas enseñanzas, digamos, a la sociedad en general, ¿no? De tal manera de que las personas de la sociedad, aparte de lo que practicamos, ¿no? Se interesen en estas enseñanzas y practiquen, porque, como dijimos, hablamos de la universalidad, ¿no? Pero sí, pero en la medida de que esto no vaya permeando y expandiéndose cada vez más, y en realidad no está ocurriendo, o sea, la respuesta es no a esa pregunta, ¿no? Sí. Entonces nosotros nos vamos a quedar en una primera etapa, ¿no? De copiar, digamos, y tomar, ¿no? Todo lo que hay de otros países budistas, ¿no? O sea que traemos no solamente la doctrina, sino toda la cultura también, ¿no? Y yo me pregunto si nosotros no pasamos una segunda etapa, ¿qué va a pasar con el budismo en estas sociedades? No sé, esa es una pregunta que yo me hago, porque y la otra cosa, la segunda pregunta que era importante, que para poder enseñar
se requiere también tener una comprensión profunda de la cultura que uno pertenece, ¿no? Por ejemplo, bueno, Dama Vijara tiene ya 22 años. Y cuando uno, bueno, está tanto tiempo aquí, uno empieza a aprender mucho más los aspectos culturales, ¿no? Entonces, en la medida de que uno va aprendiendo más sobre los aspectos culturales, entonces es mucho más fácil transmitir a las personas estas enseñanzas universales del Buda, ¿no? Y eso es bien importante porque normalmente Andrés dijo, ¿no?, de que estudian ahí, ¿no?, no sé, una vez a la semana, ¿no? Pero lo que pasa es de que esos suttas, que bueno, tienen cosas muy importantes, pero eso es para una sociedad, una época y una cultura completamente diferente a la nuestra. O sea, no sé que uno tiene un interés histórico, por supuesto, ¿no?, y de saber todo lo que el Buda enseñó a su propia sociedad. Pero es muy importante, o sea, evitar, digamos, eso, ¿no?, de tratar de trasplantar, digamos, cuestiones culturales, digamos, a ámbitos culturales diferentes, porque lo que pasa es, se produce un fenómeno de alienación, yo creo, de la gente, y la gente se va a ir, digamos, con una idea, una impresión del budismo equivocada, ¿no? Entonces eso es bien importante, y yo creo que la respuesta aquí, no sé, Ruti, que también ha transitado bastante en este camino, ¿qué opino de eso? Pero es muy importante entender el ámbito cultural y transmitir la enseñanza al ámbito cultural que uno está, ¿no? Yo antes de venir aquí, estaba en Estados Unidos, y me recuerdo que en el monasterio donde estaba vino un monje nuevo, ¿no? Y la forma que él enseñaba, no obstante era a la comunidad birmana, ¿no?, era la forma tradicional como se enseña en Birmania, ¿no? Y durante el tiempo de que él estuvo y pasaron los años, empezó a cambiar, ¿no?, la forma de enseñar, ¿no? Entonces, eso es bien importante, yo creo también, ¿no?, si nosotros queremos pasar a una segunda etapa, de no cometer ese error, ¿no?, de tratar de plantar, digamos, una cultura, no imponer una cultura, digamos, una cultura budista, digamos, una cultura no budista, porque en estos países, en todos los países de las grandes tradiciones, se ha mezclado tan bien, podríamos decir, las enseñanzas universales con los aspectos culturales, de que ahí ellos mismos no saben a veces separar cuál es cuál, ¿no? Entonces, esto realmente es bien importante, ¿no? Porque en realidad, ¿el Buda qué enseñó? Como ustedes cierran los ojos, o sea, las 4 nobles verdades, el octuple noble sendero, ¿no? O sea, ¿eso qué tiene de cultural? ¿No? O sea, pero como dicen, ¿no?, entonces el budismo lo han ido vistiendo, digamos, ¿no?, ropando, digamos, con todas estas vestimentas, digamos, y uno trata a lo mejor de enseñar el budismo arropado, digamos, con un ropaje, digamos, que no pertenece a esta cultura. Y entonces, y eso yo creo que no va a funcionar. Verónica quiere decir algo. Sí, buenas noches, venerable. Buenas noches. Sí. Carlos y yo llevamos aquí 16 años viviendo fuera de la Ciudad de México. Y cuando yo llegué aquí hice un intento y formamos 2 grupos, uno en la mañana y uno en la tarde para formar una pequeña sangha y meditar. Y es increíble la cantidad de gente que se fue apuntando, pero conforme se fueron apuntando, después de un tiempo fueron saliendo. Entonces, realmente
sobre todo aquí, como que la moda de algo diferente era lo que atraía. Pero la gente no meditaba, o sea, no se metía formalmente a trabajar. Entonces fue muy difícil continuar con estos grupos porque era un poco como perder el tiempo. Entonces, asesorada bastante por Ruti en cuanto a los libros, para dejar los libros, qué cosas leer un poco todos juntos, etcétera. Pues por un tiempo sí, pero nunca hubo realmente el interés. Entonces, hoy en día la sangha que tenemos es a distancia, ya no digamos por la pandemia, porque son 16 años que ha habido una sangha y cada quien está por diferentes lados. Y eso es lo que nos ha, en alguna forma, funcionado. Yo siento todo el trabajo que usted ha hecho, venerable, pues es el único realmente maestro que veo con la responsabilidad de realmente la enseñanza del budismo. No, fuera de eso, los profesores o las maestras o los que llegan a venir a Cancún, asistimos, ¿no? Para ver si hay algo diferente. Y me uno un poco a Ruti, o sea, no existe, es muy difícil juzgar, pero no existe ese compromiso realmente de transmitir las enseñanzas del Buda en la forma más sencilla, pues no me meto en cosas complicadas, pero no existe. Entonces, es muy pobre lo que existe. Como usted lo acaba de mencionar, está revestido de muchas cosas, ¿no? Entonces, se pierde lo que es la enseñanza real. Y bueno, sí, no veo en los maestros que vienen o en las personas que tratamos de practicar, no veo esa necesidad de realmente cumplir, por lo menos con los preceptos, ¿no? Aprender un poco más y seguir una vida más recta, vamos a decirlo, ¿no? No lo veo, o sea, y sí me encuentro con las diferentes, sigue sus principios y los valores, etcétera. Entonces, aunque no se dicen budistas y aunque no se dicen católicos o aunque no se dicen de ninguna religión, es gente recta, es gente que trata de vivir una vida honesta, que ve por los demás, que está pendiente de sus actos, y eso es con lo que nos hemos encontrado, o sea, no pasa más. Ahora, lo que usted hace de todas las enseñanzas que usted baja en línea, es más, esto de ahora que este Zoom o esta maravilla de comunicación, pues no sé si esto, me encuentro que tiene ahorita 50 personas. Y digo yo, bueno, qué maravilla, porque son 50 personas que están tomando una sesión que no hubiera sido posible hacerla si no es por la pandemia, vamos a decir, ¿no? Que se presta. Entonces, creo que esto hay que aprovecharlo nada más, o sea, y difundirlo para que más gente se una a estas conferencias, ¿no? A estas pláticas. Gracias, venerable. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Venerable, Salim tiene una pregunta. Por favor, les Sí. pedimos que sean breves. Tenemos ya poco tiempo, 1 minuto Salim. más. Gracias. Antonio. La pregunta anterior, pero ya le damos mejor oportunidad a alguien más que tenga una pregunta. ¿Cómo? Ok, Marina. Bueno, buenas noches a todos y gracias, venerable, por su conferencia. Creo que es tan importante, y disculpen, voy a prender la cámara, pero con respecto, bueno, tuve una grandísima suerte con el maestro que tuve, que casualmente hoy cumple 11 años de su partida física, y tuvimos muchísima suerte aquí en Venezuela de tener en el Zen, nada más puedo hablar por el Zen porque es la única, no el único maestro que he conocido coherente con las enseñanzas, pero que sí he conocido afortunadamente grandes maestros y
y bueno, esa primera pregunta que usted hizo, Venerable, pues para mí fue bastante, o sea, lo que me quedó fue pensar, dije, bueno, tuve mucha suerte, he tenido mucha suerte y sigo teniendo muchísima suerte porque conozco personas con un gran conocimiento del budismo y una gran coherencia con respecto a lo que es la ética, la meditación, o sea, su práctica. Pero por supuesto que para mí también es un gran desafío la parte cultural, ¿no? Y porque aunque uno trata como instructor de no meter lo que usted decía, ¿no? Arropar el budismo y llevarlo solamente a la forma, porque la forma no es la enseñanza del Buda. Y muchas veces lo que yo he notado, sobre todo en estos últimos años en que he estado, no he tenido a mi maestro que me enseñó el Zen junto a mí, que era mi gran consejero, pues realmente lo que es la ropa, el kimono, por ejemplo en el Zen, eso no tiene nada que ver con la enseñanza. Entonces es un gran desafío uno transmitir que más allá de lo cultural, de donde vienen las enseñanzas, sea del Zen, del Theravada, del Vajrayana, realmente hay que concentrarse más en la enseñanza que en la forma. Pero muchas veces me he encontrado que la gente piensa que la forma es más importante. Ok. Es Okay, como muchas una gracias. pregunta, comentario, pero es más pregunta. Ok. Entonces, no sé si redondeamos un poco todo esto, o sea, para terminar, pero sí, o sea, la enseñanza del Buda es universal, ¿no? Y para que el budismo pase a una segunda etapa y que nosotros no estemos, digamos, totalmente amarrados, digamos, estas tradiciones, ¿no? Si ustedes ven estas sociedades, algunas de estas sociedades, excepto Japón quizás, ¿no? Que yo creo que es un país que funciona, ¿no? Y donde existe ética y todo eso. Estas sociedades tienen muchas deficiencias a nivel ético en muchos de los países budistas. O sea, de que el hecho de que el budismo se haya institucionalizado, como otras religiones estén institucionalizadas aquí, no significa que realmente la gente ahí practique el budismo, porque si no deberían ser sociedades mucho más dinámicas y que funcionan. No, pero ustedes lean a veces las noticias de lo que pasa en los países budistas, ¿no? Pero claro, en esas sociedades el budismo se institucionalizó, ¿no? El budismo llegó, se institucionalizó, ¿no? Y la virtud de estas sociedades es que el budismo no solamente se institucionalizó, sino que el budismo continuó existiendo a través de los siglos, ¿no? Y esas sociedades, o sea, se encargaron de preservar, digamos, las enseñanzas del Buda para las generaciones futuras. O sea, de que en realidad entonces nosotros hemos recibido las enseñanzas de esas sociedades, ¿no? Que en cierta manera han sido exitosas en poder preservar, digamos, la palabra del Buda para las generaciones futuras. Pero nuestras culturas son diferentes. Entonces, lo que yo creo es de que para que el budismo progrese, es necesario entender muy bien el ámbito cultural en donde uno vive, ¿no? Y también entender muy bien cuáles son las enseñanzas del Buda. Entonces, de esa manera tratar de transmitir esto a la gente de esa sociedad. O sea, eso es un poco la recapitulación, el resumen de todo esto, ¿no? Por supuesto de que cuando uno practica las enseñanzas del Buda, entonces uno, bueno, en una época tan crítica y tan difícil como la que nosotros vivimos ahora, entonces en realidad la enseñanza del Buda es un sustento, un soporte, ¿no?
para uno, o sea, de que precisamente ese es el Dhamma, ¿no? Pero volviendo a la primera pregunta, se requiere, ¿no?, de que exista, digamos, una buena comprensión y una buena práctica de estas enseñanzas. O sea, esto da para mucho, pero bueno, son algunas cosas que yo creo que son importantes que nosotros tengamos presentes, ¿no? Las enseñanzas del Buda son universales. O sea, yo nací en un país, en Argentina, ¿no?, donde no existía el budismo. ¿Por qué? O sea, el budismo fue importante para mí porque las enseñanzas son universales, y lo mismo para muchos de ustedes, ¿no? Y ustedes han descubierto eso y se han beneficiado de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que otras personas como nosotros en estas sociedades descubran esa universalidad de la enseñanza, practiquen las enseñanzas y se beneficien? No, eso es lo que uno quiere hacer. Ok. Bueno. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí. Sí, tenemos Winston quiere decir algo. Bueno, un poco, ¿no? Lo que pasa es que no quiero extender mucho más la sesión. Interesantísimo. Y bueno, lo que pasa es que el tema cultural, un poco aunado a lo que ha dicho Marina, lo que dijo Ernesto y los demás participantes, el tema es, sí, el budismo en esta época, cuando uno ve una decadencia tan grande en los gobiernos y en los países, y que estamos en un momento tan difícil a nivel mundial, y las enseñanzas que son como la cura, que son como lo que puede salvar pues un poco la situación, pero estamos imbuidos con el tema cultural. Y yo entiendo un poco lo que ha dicho Marina, muy importante, porque cómo enseñar un poco la parte ética a la gente es sumamente difícil si no va metido con un tema cultural. Pero bueno, lo he hecho ahora y en toda la conferencia. También yo pienso un poquito que es un poco la perspectiva de la gente que piense que su solución es a mediano plazo o a largo plazo. Pensar un poquito más a largo plazo es importante en términos de la enseñanza budista, porque como en una conversación lo dijimos, uno muchas veces piensa, bueno, ¿dónde estaré en los próximos 5 años? Ajá, pero el budista puede decir, bueno, ¿dónde estaré en las próximas 500 vidas? Entonces, bueno, ahí está un poquito el tema de la ética en mi perspectiva a futuro, ¿no? ¿Dónde estaré en la próxima vida? ¿O dónde estaré en los próximos 10 años? Es bastante difícil pensarse así, y estos gobiernos no piensan a largo plazo, estos gobiernos piensan a muy corto plazo. El problema de la ética, pienso, que es que la gente quiere lograr lo máximo en el menor tiempo posible. Y la enseñanza no, es totalmente lo contrario. Es trabajar para lograr algo a más largo plazo. Es difícil, pero gracias, Venerable, gracias a todos los participantes. No sé si no me quiero extender más. Betty, no sé si quiere decir algo. ¿Antonio quiere decir algo? Antonio. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Mi pregunta va más dirigida, ¿cómo empiezas a practicar realmente la generosidad, la ética y la meditación? Igual pasas por varios más que maestros instructores, en los que te vas dando cuenta después que hay ciertas contradicciones conforme a las enseñanzas del Buda y te alejas de ahí.
cuando ya tienes ese compromiso realmente de empezar a instruirte, ¿a dónde voy? ¿Cómo me canalizo? ¿En dónde puedo empezar realmente ya a practicar el budismo? Gracias. O sea, ¿cómo uno empieza a practicar la generosidad, la ética y la meditación? Sí, ya de manera, pues digamos, más formal y más apegado a las enseñanzas del Buda. No, la generosidad, o sea, es algo muy... O sea, la generosidad uno lo puede... o sea, la generosidad simplemente es dar, ¿no? Entonces, es desprenderse de algo que uno tiene, ¿no? Y son temas bien importantes estos que no podemos expandir, pero, por ejemplo, la generosidad normalmente en esta cultura, en este ámbito cultural, volviendo a la segunda pregunta, se entiende, ¿no?, de que uno, cuando uno practica generosidad, uno está beneficiando al que recibe, ¿no? Pero la generosidad en el budismo se entiende también del beneficio con relación al que da, ¿no? O sea, y estas son cosas bien importantes a nivel psicológico, que la gente en estas culturas no comprende, ¿no? Porque cuando uno practica generosidad en el budismo, entonces la generosidad es un medio para eliminar, digamos, factores mentales insanos como el apego, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la generosidad es algo muy bueno también para el que lo practica, de acuerdo con el budismo, ¿no? Pero en esta cultura la generosidad se ve más que todo, bueno, yo le doy algo a otro y el otro tiene que estar agradecido con uno. No se ve la cuestión esta de la persona que practica generosidad, ¿no? Y la generosidad es fundamental para, bueno, a nivel general es muy bueno en una sociedad, ¿no? Porque si la gente practicara más generosidad, hubiera menos carencias, menos dificultades, la gente, ¿no? Imagínense que todos, como, ¿quién dijo? Ruti, no sé quién dijo, si todos practicaran la ética, lo que decía el venerable Lucilana, ¿no? ¿Cómo serían los países? Si todos practicaran generosidad, ¿cómo sería? O sea, esta canción Imagine, ¿no? Ahora, entonces, pero es increíble porque la gente, yo he enseñado sobre esto y he platicado incluso con gente budista, pero es como si la cuestión cultural tuviera más peso, y volviendo un poco también a lo que decía Verónica, ¿no? De todos los grupos que van y ¿no? Que tiene más peso y siempre gana la cuestión cultural, ¿no? Entonces es por eso que es muy difícil practicar volviendo a lo que dice Winston, a largo plazo, ¿no? Esta cuestión de la generosidad, de la ética y la meditación, de tal manera de ganarle un poco a todos esos aspectos culturales, los aspectos culturales que no son tan buenos, digamos. Entonces uno practica la generosidad dando y comprendiendo que la generosidad es algo bueno también para el progreso espiritual de la persona que lo practica, ¿no? O sea, es un cambio de paradigma completo, total, ¿no? La ética también, o sea, la ética es, uno protege a los demás cuando uno practica la ética, uno no hace daño a los demás, pero también uno está, digamos, generando condiciones mentales para que uno pueda realizar la práctica de meditación, ¿no? Entonces, pero bueno, a lo mejor eso va a ser otra vez. Pero es una buena pregunta, Antonio. Y entonces hay ciertos tipos de patrones implementados, digamos, en la mente de los seres en una cultura determinada, ¿no? Y en estas culturas nosotros tenemos esos patrones, entonces es difícil. Espero haber respondido. Bárbara. Pero no solo se trata de los gobiernos, ellos son solo reflejos. Bueno, el reflejo de la sociedad, el cambio pasa por todos nosotros. Okay.
Venerable, Salim tiene levantada la mano. Creo que ahora sí. Ah, sí, Salim, adelante. Hola, venerable, buenas noches. Pues de lo que comenta, yo creo que sí es bastante triste que la cultura vaya más enfocada a reconocer a un youtuber que sin esfuerzo se gana esa, digamos, popularidad vana, a un maestro que puede hacer la diferencia, ¿no? A un maestro real, ¿no? Budista. Y bueno, ahorita que está platicando el tema, me viene a la mente uno de mis maestros, el doctor Alejandro Córdoba, que nos decía, ¿no? De que la generosidad había de varios tipos. En este caso se puede ser una generosidad material y la generosidad que no es material. Y se refería a que, bueno, si tú no puedes soltar, digamos, dinero para darlo a una causa, es más difícil que tú puedas soltar un mal hábito mental, porque se cuestiona el mismo ego, ¿no? Exactamente. Sí, Es muy importante eso. Sí. Eso es importante. Ahora, en cuanto a los maestros, pues bueno, ¿cómo saber si es un maestro que no te conviene? En este caso, el doctor Córdoba se refería a un amigo confiable. Pues el maestro se le reconoce, ¿no? Desde que habla, cómo se expresa y cómo actúa, se le notan todos esos aspectos de generosidad ética y el mismo practicante se le nota. O sea, tú lo reconoces, puedes saber cuándo es un falso maestro. Bueno, nada más era un comentario. No, eso está muy bien lo que dice, porque quería hacer dos comentarios con relación a lo que dijo. Primero, de que después de morir el Buda dijo de que la enseñanza es su maestro, ¿no? Entonces, en realidad, a mí no me vean como maestro, sino como enseñándoles lo que el Buda enseñó, porque el maestro es la enseñanza misma, ¿no? O sea, de que la función nuestra, o sea, podemos decir es decirle, bueno, esto es lo que el Buda dijo que uno tiene que hacer, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que no solamente aquí, o sea, los youtubers y todo, yo me recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, en el monasterio, normalmente se hacen festivales ahí para el Día del Buda, para comienzo del retiro de lluvias, el final del retiro de lluvias. Y ahí la gente ofrece comida a los monjes y a la gente. Pero es increíble, iban, no sé, 1000 personas a esos festivales, o sea, ¿no? Y teníamos un retiro de meditación de un fin de semana, una vez por mes. Y iban 3 o 4 personas, ¿no? De la comunidad budista, digamos, birmana, y la gente budista que son budistas, ¿no? O sea, de que en realidad el budismo institucional, o sea, se le ha inculcado, ¿no? Eso, como aquí los han inculcado esta cultura y estas cosas, ¿no? Que la gente hace eso, ¿no? Pero en realidad no significa que esa gente realmente practique las enseñanzas universales budistas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se trata de traer de allá esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante tratar de comprender qué es lo que hay ahí, cuál es la enseñanza universal del Buda, ¿no? Por supuesto de que se requieren maestros para que a uno le expliquen cómo hacer eso, ¿no? Pero el maestro en última instancia, como el Buda dijo antes de morir, el maestro es la propia enseñanza. Ok. Entonces, yo creo que ya está bien. Sí, bueno, muchas gracias, Venerable. Gracias a todos. Excelente conferencia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias de estar y participar en todo esto, porque por supuesto de que a nosotros lo que nos interesa es que la gente comprenda y practique la enseñanza del Buda, porque sabemos que la gente se va a beneficiar de la práctica de la enseñanza. Pero bueno, también hay que ser realista con relación a cómo están las cosas. Ahí lo veo Graciela Rabino en Argentina. ¿No? Buenas noches, Así venerable. Sí. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego entonces.
Muchas gracias a todos, muchas gracias, venerable. Muchas gracias a todos. Practiquemos la generosidad, compañeros. Ya saben, las enseñanzas de todos los maestros son totalmente gratuitas. Muchas gracias. Los viernes. Ustedes acérquense a IET, acérquense a CAPAC y les haremos llegar los números de tarjeta del monasterio y de los venerables y practiquemos, que son méritos para nosotros. Muchas gracias, buenas noches a todos, nos vemos en otro Estén muy bien día. y cuídense mucho. Gracias, Buenas venerable. noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, venerable.